Buenas noches, que Dios te bendiga. Una bendición podernos volver a encontrar para compartir juntos la palabra de Dios en esta oportunidad. Vamos a repasar o seguir repasando algunas enseñanzas que encontramos en Primera Crónicas, el libro que venimos estudiando miércoles tras miércoles, y en esta oportunidad vamos a ver al rey David trayendo el arca a Jerusalén. Acordate que veníamos hablando de que había el primer intento de traer el arca a Jerusalén había fallado, había sido un fracaso porque no se habían seguido las instrucciones de Dios de cómo se tenía que transportar el arca. Tal es así que una persona muere por tocarla, y hay todo como una situación, algo que tenía que ser una fiesta termina siendo un fracaso. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un resultado final correcto, ¿no? Cuando buscamos un resultado final correcto, que cierre, que armonice, que nos haga feliz. En estos días estoy hablando con varias personas, particularmente con alguien en el trabajo, que me decía: yo no logro poner mi vida de manera correcta. Hay cosas que están como desfasadas y no las logro poner correctas. Y hablábamos de Jesús. Tuve la oportunidad de hablarle de este Dios que perdona, que transforma, y cómo el perdón sanador de Dios transforma y alinea la vida y termina dándole al hombre la satisfacción, esa necesidad de satisfacción que tiene el corazón. Bueno, luego de probablemente un fracaso espiritual, todos nosotros buscamos un resultado espiritual correcto. Queremos salir de eso que nos angustia, y eso que termina siendo un fracaso tal vez tenga alguna enseñanza para nosotros. Ese es el caso de David, que finalmente, como te decía, vamos a ver una historia que no tiene que ver con la espiritualidad de David, pero sí en la historia tiene dos perlas al menos que yo quiero rescatar, que las podemos llevar a nuestra vida espiritual. Insisto, un primer intento de llevar el arca de Dios, algo importante, algo sagrado para David como rey, para el pueblo de Israel, traerlo a Jerusalén. David viene de ganar un montón de batallas a los filisteos, recupera el arca, finalmente la quiere traer para Jerusalén, pero en el primer intento hace mal las cosas, ¿sí? No cumple con el proceso que Dios había establecido para que su arca sea transportada, y finalmente todo esto que iba a ser una fiesta, insisto, termina en un fracaso. Y hay un nuevo intento, ¿no? David recapitula todo lo que hizo mal, e intenta encontrar una enseñanza en lo que le había pasado, en su fracaso. Eso es algo muy bueno. Cuando fracasamos es importante encontrar en el fracaso una oportunidad de aprendizaje. Es David lo que lo hace, y esta vez sí lo trae con los métodos que Dios había instituido para traer el arca, y finalmente esto termina siendo una fiesta, ¿no? Todo el pueblo celebra, todo el pueblo se hace una gran fiesta en la ciudad, todo el mundo baila, David incluido, traen el arca, tocan la música, finalmente organizan un lugar, una tienda, una gran carpa donde va a ser puesta el arca, y hay todo una gran alegría porque se restauraba el culto a Dios en medio de Jerusalén. Así que yo, en el medio de esta historia, que básicamente es lo que te acabo de contar, quiero rescatar dos enseñanzas que las podemos llevar a nuestra vida. La primera ya la podemos concluir, que es: de los fracasos se aprende, y sobre todo de los fracasos espirituales, cuando las cosas no salen correctamente por haber fallado en algo que Dios nos pide de alguna manera y nosotros quisimos innovarlo, hacerlo de otra manera, lo cuestionamos y lo hacemos no como Dios dice. Bueno, tenemos la oportunidad de rescatar un aprendizaje, y en esta oportunidad Dios le da una nueva oportunidad de hacer las cosas bien a David, y en la mayoría de las veces a cada uno de nosotros Dios nos da esa segunda oportunidad. Quiero hacer lectura de 2 o 3 versículos nada más del capítulo 15 de Primera Crónicas para sacar estas dos perlas que me parece que podemos rescatar para nuestra vida en esta oportunidad, en este análisis que estamos haciendo. El primero de los versículos que quiero leer es en el capítulo 15 de Primera Crónicas, versículo 2. Dice: luego dijo David, ¿no? Solo los levitas pueden transportar el arca de Dios, pues el Señor los eligió a ellos para este oficio y para que les sirvan para siempre, ¿sí? Acordate que la primera vez que habían traído el arca, la habían puesto arriba de un carro, no eran los levitas los que la estaban transportando, y bueno, y todo eso hace que no sea el proceso
en el cual Dios había establecido, y esto termina en un fracaso y termina inclusive en una tragedia con la muerte de una persona. Bueno, y los otros dos versículos que quiero leer son los versículos 13 y 14, que dice: la primera vez ustedes no la transportaron, ni nosotros consultamos al Señor nuestro Dios, como está establecido, por eso Él se enfureció contra nosotros. Esa es la reflexión de David. Y el versículo 14 dice: entonces los sacerdotes y los levitas se purificaron para transportar el arca del Señor, Dios de Israel. Hasta acá la palabra de Dios, y quiero rescatar estas dos perlitas que me parece que vale la pena analizar y pensar y repensar para nuestra vida espiritual. La primera es que vale la pena hacer el proceso que Dios indica, hacer un buen proceso de acuerdo a las indicaciones de Dios es lo que corresponde. Ahora, ellos se habían equivocado, habían hecho el proceso mal, ahora lo hacen bien. Vos fíjate que inclusive David reflexiona: en la primera vez que lo trajimos no consultamos a Dios, lo trajimos de otra manera, no fueron los levitas, y por eso Dios se enfureció, terminó en una tragedia. Ahora hay una nueva oportunidad de hacer las cosas como Dios indica. Cuando eso lo llevamos a nuestra vida, nosotros nos vamos a dar cuenta que Dios ha dado indicaciones de cómo tenemos que vivir la vida cristiana. ¿Cómo vive un hijo de Dios? ¿Cómo debe experimentar y disfrutar la fe un hijo de Dios? Y bueno, básicamente hay algunas disciplinas que la Biblia nos enseña y que Dios ha establecido que son necesarias y vitales para la vida cristiana. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, de la oración. Un cristiano que no ora no está en comunión con Dios, no está en comunicación con Dios, no tiene esa relación profunda, íntima con Dios para el cual él ha sido salvado. No solamente ha sido creado, sino que también ha sido salvado para estar en comunión profunda, íntima con Dios. Y cuando nosotros no oramos, estamos perdiendo ese vínculo que tenemos con Dios. Queremos vivir la vida cristiana sin orar. Bueno, la lectura de la palabra de Dios, pero no solamente la lectura por la lectura en sí misma, sino analizar, meditar, lo que se conoce como meditar la palabra de Dios, pensar la palabra de Dios, buscar los tesoros de la palabra de Dios para nosotros. Dios habla a través de su palabra. Si nosotros queremos vivir la vida cristiana, necesitamos escuchar, nutrirnos de lo que Dios dice, de lo que Cristo ha dejado. Si nos llamamos cristianos, debemos seguir la doctrina de Cristo, y si no leemos las Escrituras no vamos a saber qué es lo que Dios y en Cristo ha dicho, ni lo que piensa Cristo, ni lo que ha hecho Cristo, ni el ejemplo que nos pide Cristo seguir. Con lo cual, la lectura de la palabra de Dios es otra de estos procesos de la vida cristiana que la Biblia nos enseña que debemos hacer. Otro proceso correcto que Dios nos invita es el de congregarse, el de vivir en comunidad, experimentar la fe en comunidad. Estar en comunidad de fe es algo vital para el cristiano. Un cristiano que no ora, un cristiano que no lee la palabra de Dios o medita en la palabra de Dios o busca los tesoros de la palabra de Dios y no congrega y que no vive en una comunidad de fe, no está viviendo cualquier cosa menos el cristianismo que Dios quiere que vivamos. Y todo eso, además, lleno de una vida de perdón, una vida que perdona al hermano, que se perdona a sí mismo y que busca el perdón de Dios constantemente. Así que hay al menos 3 o 4 cosas del proceso de la vida cristiana que Dios nos indica que tenemos que hacer, y me parece que sería una buena reflexión hacerlo como hicimos David. De la primera vez, ¿cómo lo hicimos? Hasta ayer, ¿cómo estuvimos? ¿Cómo venimos con nuestra lectura, con nuestra meditación de la palabra, con nuestra oración, con congregar de manera vital en la comunidad de fe? ¿Cómo está mi actitud de perdón? ¿No? ¿Cómo fue la primera vez? Y Dios se enfureció, dice David. Bueno, ahora lo voy a hacer bien. Quizás es un llamado de atención a vivir la vida que Dios nos está llamando. La segunda perla que yo encuentro acá es lo que dice que hicieron los levitas, los sacerdotes, antes de llevar el arca. Dice que se purificaron, ¿sí? Es decir, que la segunda perla es: no solamente hay que hacer el proceso según Dios lo indica, sino que además hay que vivir una vida que tienda a la pureza, a la santidad. Se santificaron, se purificaron, ¿sí? En la antigüedad, purificarse significaba bañarse, mantenerse alejado de las relaciones sexuales por un tiempo, no tocar un muerto y un montón de reglas que tenían que ver con una cuestión exterior. Pero ahora, el santificarnos significa tener un plan concreto de abandono del pecado. Si somos verdaderos hijos de Dios, nosotros debemos estar ocupados
en llevar adelante un plan en nuestra vida que nos aleje más y más y más del pecado. Nosotros debemos estar cada vez más lejos del pecado y cada vez más cerca de Dios. Así que no solamente hacer el proceso correcto, sino también ocuparse de la santificación personal. 2 perlas para un resultado final correcto. La búsqueda de un resultado espiritual correcto, sin lugar a dudas, tiene que ver con estas 2 cosas. Hacer las cosas como Dios dice y buscar la santificación personal en cada uno de nosotros. Ojalá que te deje pensando esto, que lo puedas concluir y puedas hacer alguna conclusión parecida a la que hizo David. La primera vez no nos fue tan bien, Dios se enfureció, ahora lo vamos a hacer bien. Gracias, que Dios te bendiga.